Hay dos filosofías para el diseño del concreto armado que han sido prevalentes por mucho tiempo. El diseño por tensiones de trabajo fue el método más usado desde principios del siglo pasado hasta principios de los años 60. A partir de la publicación de la edición del 63 del código ACI, se ha dado una rápida transición hacia el diseño por resistencia última, en gran parte por su enfoque más racional. El diseño por resistencia última, que en el código se denomina como método de diseño por resistencia, aborda la seguridad estructural con un enfoque conceptualmente más realista. En la edición del 56, fue la primera edición del código que reconoció y permitió oficialmente el método de diseño por resistencia última. En esta edición incluía en un apéndice recomendaciones para el diseño de estructuras de concreto en base a teorías de resistencia última. La edición del 63, ya antes mencionaba, trataba los métodos de la tensión de trabajo y de la resistencia última sobre una base igualitaria. Sin embargo, se modificó gran parte del método de las tensiones de trabajo a fin de reflejar el comportamiento en resistencia última. Los requisitos para las tensiones de trabajo del código del 63, relacionados con la adherencia, el corte, la transición diagonal y la combinación de compresión axial y flexión, se basaban en la resistencia última. Lo primero que debemos tener en cuenta para desarrollar este método es que tenemos un eje neutro en el cual gira las secciones transversales de la viga cuando existe alguna deflexión, y que esta profundidad del eje neutro nos delimita también el bloque de compresión del concreto. Entonces, con este método debemos evaluar el instante en el cual falla el concreto o el instante en el cual falla el acero. Por eso su nombre de método de la resistencia última. No nos importa todo lo que pasa antes del momento de falla. Vamos a evaluar solamente ese último segundo antes de que fallen los materiales. Debemos recordar que si estamos hablando del instante de falla, sabemos que el instante de falla sucede cuando la deformación unitaria es de 0.003 y la falla para el acero sucede cuando la deformación unitaria es de 0.002. Y sabemos que el concreto es una falla frágil y la del acero es una falla dúctil. Entonces, si tenemos unas deformaciones unitarias en el concreto, me van a generar unos esfuerzos que a su vez, esos esfuerzos van a generarme unas fuerzas a compresión internas. Si tuviéramos una deformación unitaria en el acero, esta deformación va a generar una fuerza a tensión que debe ser y se debe equilibrar con la fuerza de compresión que genera el concreto. Hallar la fuerza de tensión del acero es muy sencillo, solamente ocupamos tomar el área de la sección transversal de las barras de acero y multiplicarla por su esfuerzo. Adicionalmente sabemos el punto de aplicación, que es una profundidad D, es decir, la distancia desde la última fibra a compresión del concreto hasta el centroide de las barras de acero. Para el caso del concreto es un poco más complicado, porque de acuerdo a las deformaciones que sucedan en esa zona, el concreto tiene o desarrolla un esfuerzo diferente. Adicionalmente no sabemos cuál sería el punto de aplicación. El punto de aplicación debería ser el centro geométrico de esta figura. Entonces, primero revisemos si la deformación unitaria del concreto en esta última es de 0.003. Quiere decir que de ahí hasta el eje neutro desarrolla formaciones unitarias, de 0.002, 0.001 y todas las intermedias. Entonces, debemos recordar que cuando hicimos el gráfico de esfuerzos de deformación del concreto, sabíamos qué esfuerzo se desarrollaba según la deformación unitaria. Entonces, es cuestión de tomar el gráfico y ponerlo de forma vertical. Cuando el concreto tiene una deformación unitaria de 0, no desarrolla ningún esfuerzo. Cuando tiene una de 0.002, desarrolla su F'C, es decir, su resistencia máxima. Y cuando tiene una deformación unitaria de 0.003, reduce un poco esa resistencia máxima. Después debemos tomar en cuenta la norma, la cual nos indica que para elementos que tienen una compresión sostenida, es decir, una viga que siempre está cargada, el punto máximo de resistencia del concreto debemos asumir que es 0.85. Es decir, no podemos tomar el 100% de la resistencia del concreto. Entonces tenemos el problema. Primero necesitamos saber cuál es la fuerza de compresión que genera este bloque de concreto. Si yo supiera que, por ejemplo, todas las fibras del concreto nos desarrollan el F'C, sería muy fácil porque yo podría decir que el área del bloque de compresiones, es decir, B por C multiplicado por el F'C, pero como no lo sé, otra opción sería hacer una especie de integral para identificar y para sumar todos los esfuerzos que me generan cada una de estas fibras de concreto. Tenemos dos factores importantes que nos facilitan un poco el trabajo. El primero dice lo siguiente: asuma que estos esfuerzos sumados, es decir, uno donde alcanza 100%, otro donde no tiene esfuerzo, otro donde alcanza un poco menos del 100%. Asumimos que la sumatoria de estos esfuerzos se unifican y se promedian por el factor K1. Entonces tomamos la resistencia máxima y la multiplicamos por el bloque de compresión y lo multiplico por este factor que me promedia todos estos esfuerzos en el bloque de compresión. Y así logramos obtener la compresión máxima que puede resistir este concreto. Y en segundo lugar dice que existe el factor K2, que dice que al multiplicarse por la profundidad del eje neutro,
me indica cuál es la resultante de esta compresión. Entonces, con estos dos factores ya tenemos resuelto cuál es el total de la compresión del concreto y cuál es el resultante donde podemos aplicar esta fuerza de compresión.